déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Pues aquí me tienen como girasol, gire y gire y gire. Y miren, pues aquí está un regalito que me dio Frankie Monroy. Frankie, cuando andábamos paseando por el Zócalo de la Ciudad de México, cuando íbamos a grabar a las candidatas que iban a hacer el opening de la transmisión del certamen, pues miren, del Miss Universe, las vimos, las vendía por ahí una persona y ay, qué bonita está, las voy a comprar, me dice, te las regalo, cookies. Ay, pues muchísimas gracias, Frankie, muchísimas gracias. Aquí está, en tu honor, y porque miren, le quedan al atuendo ya primaveral, que esto es como más bien como de verano, pero no creo que desde la primavera se dan los girasoles. Esta artesanía mexicana me encanta y te agradezco muchísimo que me las hayas obsequiado. Así es de que, chicos, hay tantas cosas, el amor flota en el aire. Y bueno, les quiero comentar, ya nos enamoramos de manera distinta, Marco Antonio, Johnny Estracha y Cookies. Ay, sí, resulta que vamos a hacer ya más colaboraciones. Estamos ideando secciones bien interesantes. Una en donde se cuenten las cosas buenas, las regulares, las no tan buenas, en algo así que se va a llamar como cortando tela con Johnny Stracha. Podría ser. O la otra sería comentarios vestidos y desvestidos con Johnny Stracha. Bye, Johnny Stracha. Como ven, increíble. Total que hemos estado platicando y ya iremos cuadrando agendas, pero lo importante es que se enamoró de Coronas de la Belleza y Coronas de la Belleza y Cookies de él. Entonces nos gustó mucho colaborar. Más tarde, dentro de 2 horas, se le enviará la liga para ver si quiere cerrar con nosotros esta saga de videos del Miss Venezuela, la fábrica de reinas, y entonces vamos a ver porque tenía corte de telas, tenía por ahí asesoramiento de bordados, de diseños, de muchas cosas, que hay mucho trabajo y domingo para él. Y bueno, qué bien. Yo dije, ay, Johnny, cuando tengas trabajo y desde ahí quieres estar platicando o ponernos atención y medio platicar y medio trabajar, nos va a encantar meternos a tu atelier y tener la oportunidad. Oigan, cuando se mete uno, no a la cocina, al atelier de un diseñador tan exitoso de modas y nos va a platicar desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por datos periodísticos? Porque aquí no hay chisme, es puro periodismo, periodismo de cepa. Entonces sepa qué iremos a hacer con esos comentarios. Pero bueno, así son las cosas. Chicos, ¿cómo están? Estamos aquí nosotros esperando a Leslie Gómez, que ella es Miss Universe Baja California 2025, que nos va a platicar muchas cositas. Teníamos la entrevista con la chica de Guerrero a la 1, pero por una cosita que se presentó ahí doméstica en su hogar, pues resulta que me dice, no podrá ser como por ahí de las 7 de la tarde. Justamente termino lo del Miss Venezuela y nos vamos con la chica de Guerrero. Hay cosas que damos por hecho que el día lo controlamos y a veces sale algo que nos mueve la jugada. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está su tarde de domingo? Les voy a leer en lo que mi invitada, a quien ya le envié, déjenme ver, es que luego se les atora la carreta, como decimos en México, que significa que de pronto surge alguna problemática para conectarse, como es la primera vez que lo hacen alguna de ellas. Ya les expliqué cómo le hacen, a dónde le hacen clic, que le pónganle su nombre, chicas, le hacen clic otra vez y entonces ya se van directo a la sala de espera de esta transmisión. Y bueno, pues esperemos que todo esté bien. No me han mandado mensaje hasta el momento, así es de que Leslie ha de estar retocándose, ha de estar poniéndose las pestañas. Yo no sé qué tan producida vaya a estar, pero aquí nos vamos a encontrar. Y a propósito, hoy vine en chica neón, porque el neón no es como lo pintan. Ah, no, ese es el león. Pero miren, ¿qué les parece? Así ando, luego me aviento un clavado a un kit de maquillaje, luego a otro, y me apareció esto y dije, andemos hoy con esta moda neón para variar. A veces hay que andar un poquito en teen, porque pues
Los años no perdonan, hay que evocarse una misma. Y bueno, letras y cuentos, dice, hola Cuquita, esperando conocer a los rostros del Miss Universe México, en eso estamos. Ya hay varias que se han reportado, estamos checando agenda y otras que no. De pronto, como me han dicho, es que se me fue el mensajito hasta el subsuelo, entonces les vuelvo a mandar hola, para que así suba de nivel el mensajito, y si han funcionado, porque algunas ya me contestaron, ¡ay, cookies! Sería un honor, qué gusto. Entonces estamos agendando, ya para el miércoles hay 3 o 4, luego para el otro domingo hay una ya, hay que ver qué otras niñas se suman, y así nos vamos a ir. Ramos, hola Ramos, ¿para cuándo la entrevista con Tabasco? No. Sí me contestó ayer, precisamente me contestó ayer, y quedamos de que iba a checar su agenda, yo también íbamos. Ya le dije miércoles y domingo de preferencia, miércoles y domingo por la tarde. Entonces, pues bueno, ya me contestó la chica de Tabasco, entonces no, pero ya no me ha vuelto a contestar. Yo le propuse una hora y un día, vamos a ver si le parece bien. Así es, mi querido Ramos. Chiditos dice, ¿cómo es Cuquita en su vida diaria? Siempre está maquillada, con esa actitud, te adoro, Cookies. Pues la actitud procuro, no crean. Hay veces que no, hay veces que ando media eclipsada, pero por lo general así es. Mi día a día es muy sencillo. A mí me encanta despertarme, me encanta. No, no siempre ando maquillada. Acuérdense que es Jorge quien vive y le presta el cuerpazo a Cookies. Entonces me encanta levantarme, por aquí hay una vecina que vende desayunos, entonces me encanta, porque también aunque mi esposo es chef y es vegano, me gusta comer también, necesito proteína animal, así como él considera que no y que toma suplementos alimentarios, yo no. A mí sí me gusta ir a comer mis huevitos a la mexicana, con machaca, con jamón, con chorizo, en fin, voy como algo así, algo de antojitos mexicanos, poquito nada más, no mucha tortilla, no mucha grasa, porque hay que cuidar la salud y la figura un poco. Y entonces después, pues a investigar, a hacer llamadas, a ir a atender las otras cuestiones, muchas veces, que es de lo que realmente ingresa nuestra economía a este hogar, y después, ya por la tarde, generalmente, a ver qué producimos para Coronas de la Belleza. Entonces, en eso transcurre y de repente es lunes y de repente es domingo y empieza otra semana, otro mes, otro año, y la vida se va rapidísimo. Ahorita los leo porque ya llegó Leslie y anda por acá. Vamos a recibirla. Miss Universe Baja California. Hermosa, qué gusto, qué guapa, qué divina. Hola, ¿qué tal, Cuquita? Un gustazo conocerte al fin. Soy súper fan tuya, así que para mí es un honor estar aquí en Ay, qué Coronas de la Belleza. maravillosa. Oye, me gusta mucho que muchas de las chicas, por un lado, ya conocen el canal, ya conocen a Cuquita, pero me encanta porque les gusta darse a conocer y sobre todo que todos mis joyas de la corona se unan en apoyo a ustedes. Se les agradece de corazón, ¿eh? Sí, claro, pues es que al final de cuentas, mira, lo platicaba hace ratito con uno de los chicos que me escribe constantemente, no hay reina sin su reino. Entonces, esta comunidad y estos espacios son parte de este reinado, porque sin la exposición y sin su apoyo, realmente, pues de nada sirve el estar trabajando solos, ¿no? Que reconozcan nuestro trabajo y que les guste es el mayor de eso que te llena el corazón. Claro, de las satisfacciones De que la la vida te da. satisfacción, exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahora que mencionas esto de que no hay reina sin su reino, así haya chicas, chicos que no pertenecen activamente al mundo de los certámenes de belleza, cualquier actividad que realices en la vida es un reino. Y Claro, puedes ser un claro. rey o una reina de esa monarquía que tú tienes, de acuerdo al ramo al que te dediques. Entonces, bueno, los certámenes de belleza nos encantan porque son inspiradores, y de pronto también encontramos que hay chicas con grandes historias, como iremos conociendo tu caso. ¿De dónde eres oriunda? Coméntanos, Leslie. Yo soy de Tijuana, Baja California, ahí vivo. Ahorita me encuentro de viaje, no estoy en Tijuana, pero ahí radico, ahí crecí. Solamente he vivido fuera una vez, viví en la ciudad de León, Guanajuato, por casi 4 años. Ahí estudié en la universidad. Mira. Entonces, básicamente toda mi vida en Tijuana. ¿Y qué carrera estudiaste allá en el Bajío? Soy licenciada en estrategias de mercadotecnia y también soy auxiliar de enfermería.
Ay, qué interesante, muy distintas ambas, ¿eh? Sí, claro, te platico un poquito, entrando ya en detalles. Mira, Ajá. yo estudié en la universidad ya relativamente tarde, no entré luego a la escuela, tuvimos una situación complicada en casa, entonces me tocó empezar a trabajar y no estaba 100% segura a lo que me quería dedicar porque, si te soy honesta, siempre he tenido esta inquietud como de quiero hacer cosas grandes, pero yo buscaba literalmente en Google de que, qué estudia la gente exitosa, de qué manera puedo sobresalir. Y pues no había ninguna carrera realmente. Entonces yo estaba como en una constante de querer hacer algo diferente, de querer hacer algo que inspirara y que trascendiera. Entonces, bueno, en el momento hice mi berrinche al universo de que por qué tengo que trabajar y tener que batallar, etcétera, y no entrar al mismo tiempo a la universidad que mis amigas. Pero esta experiencia de tomarme un tiempo de trabajar, de conocerme, de vivir otras cosas, explorar otras áreas de mi vida, me dio la capacidad de saber a qué me quería dedicar con el paso de los años. Entonces, empecé a emprender muy chica. A los 19 años puse mi primer negocio, una tienda de ropa en línea en mi ciudad. Pues siempre he sido un poco popular. Entonces me preguntaban, ay, ¿dónde compraste esto? ¿De dónde es la ropa que traes? Entonces a mí se me prendió el foco y dije, bueno, creo que podría vender la ropa que uso, o sea, comprar mayoreo y les puedo decir, ay, pues de mi tienda, de mi marca, de lo que sea. Entonces eso empecé a hacer junto con una amiga y pusimos una tienda en línea. Mi mamá tuvo por muchos años boutiques de ropa aquí en Tijuana, digo, en Tijuana, y ya sabía yo más o menos el teje y maneje, pero yo le di mi toque diferente, obviamente jovial, con toda esta parte. En ese entonces estaba empezando el e-commerce, estaba empezando a venderse en Facebook y en Instagram, entonces pues fue un parteaguas. Y pues cuando empecé con este proyecto, empiezo a estudiar cursos de mercadotecnia, de ventas, de crecimiento personal, de negocios. Entonces dije, bueno, pues si ya más o menos le sé, no voy a perder tanto tiempo. Y yo siempre quise estudiar medicina, así que apliqué, no quedé y dije, bueno, ya no voy a perder el tiempo, así que mercadotecnia será. Y pues obviamente ahí sí, a la primera, casi con cuadro de honor ya de entrada, porque le sabía muchísimo al tema. Entonces me empecé a dedicar a estudiar mercadotecnia, ya no continué con el negocio de la ropa en ese momento y empecé a emprender en marketing digital, y principalmente yo me empecé a enfocar en el área médica, en marketing para médicos. Lo hacía en León y también de repente antes de la pandemia una empresa de turismo médico me contacta para poder ayudarles porque estaban teniendo muchísimo flujo de pacientes y pues yo me quedé sin clientes en pandemia. Entonces a mí me llamaba mucho la atención cómo esta empresa sí tenía dinero y clientes y estaba generando muchísimo empleo cuando era COVID. Ujú. Entonces dije, no, pues parece ser que es una industria nueva. Entonces me jalan, me voy nuevamente a vivir a Tijuana, dejo mi vida en León y empiezo a trabajar en el turismo médico. Entonces empiezo a fusionar el marketing con la medicina, me empiezo a adentrar muchísimo en el tema. Y ya en el área operativa del turismo médico, pues es estar en hospitales, es estar directamente en la recuperación de los pacientes que llevamos a Tijuana a que se hagan procedimientos médicos. Dije, bueno, si en algún momento alguien del staff falta o yo necesito resolver algo, tengo que saber resolverlo. Entonces me pongo a Ujú, estudiar, capacitarte. claro, me pongo a estudiar para ser auxiliar de enfermería y bueno, a la fecha fusiono mis dos carreras. Tengo una casa de recuperación, soy empresaria en Tijuana Ujú. y ¡Qué también, maravilla! gracias, también retomé el tema de la tienda en línea, ya la pusimos en físico. Entonces, bueno, tengo varios negocios y varias actividades económicas. Trabajo también directamente con una cirujano plástico certificado, que yo estoy en el área de coordinación y ventas. Entonces todo va de la mano, hago un poquito de todo, soy mega multifacética. Y yo tengo un lema: nunca te quedes con las ganas de nada, literalmente cosa que se me mete a la cabeza, cosa que yo hago y me pongo a investigar cómo hacerlo y digo, bueno, si no me sale bien, mínimo no me quedé con las ganas. Pero yo soy Así es. súper entregada a lo que me gusta, a lo que me late en mi corazón y doy todo, me entrego al 100%. Entonces, pues ha sido un camino bastante interesante laboralmente hablando y bueno, ahora en estas plataformas. Bueno, es que ya nada más te faltaba el Miss Universo. Sí, sí, sí. De hecho, De mira, todo. algo bien curioso. Oye, Cuquita, si yo de repente, yo soy bien platicadora y chicharachera, ¿eh? Me puedo aventar Uy, aquí. se juntaron el hambre y las ganas de comer.
Dice un amigo que está maquillando en el Miss Universo, me dice, somos tú, la jitomata y la perejila, así. Pues ya llegó la Entonces, orégana, yo soy la orégana. haz de cuenta. Entonces, si de repente tú tienes un formato de entrevista que quieras llevar, dime porque si no, yo Ninguno. me voy de largo, ¿eh? No, 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 no. Aquí el asunto es querer hacer las cosas, nada más. Perfecto. Bueno, entonces te sigo platicando. Cuéntame. Yo también, hace 2 años, yo siempre soy así de rituales, ¿no? Entonces en Año Nuevo, yo en diciembre yo estoy cerrando ciclos, yo ya estoy pensando en qué voy a intencionar en el nuevo año. Y dije, ¿qué cosas quiero mejorar de mí, no? Entonces ese año yo estaba súper intensa en querer ser la mejor versión de mí en todos los sentidos. Y eso implicaba también hacer algo nuevo en mi vida. Entonces dije, yo creo que tengo que aprender como a ser más paciente, a ser más tolerante. Yo creo que debería ser maestra de inglés. Yo pensaba más bien como redirigirlo al área médica, porque hay muchos médicos en Tijuana, que siendo frontera, son de otras partes del país y tú sabes que del centro para abajo el inglés es un poco más complicado porque no hay tanta cercanía con Estados Unidos. Entonces, Tijuana tiene muchísimos doctores, pero muchos son de fuera. Entonces van a Tijuana y ahí hacen base y sus clientes principalmente son americanos. Entonces yo manejo un inglés médico también. Y esa era primero mi idea, ¿no? Dije, voy a poner así como cursos de inglés para médicos y pues con cierto perfil y bla, bla, bla. Pues mira, las cosas siempre se dan de la manera que se tienen que dar y de repente me habla una amiga preguntándome si yo no tenía o conocía a alguien que quisiera dar clases de inglés. Y yo, sí, ¿dónde? No, pues yo trabajo en un colegio que es pues de kinder a prepa y estamos buscando una suplente para este ciclo escolar que va a empezar porque pues nos quedó mal la maestra que iba a estar, ¿no? Ah, ok. Pues sí, amiga, pues yo podría ser. Y me dice, ok, pásame tu currículum. Yo, Coquita, te digo, siempre he sido emprendedora, yo jamás he hecho un currículum. O sea, lo tengo porque en la escuela me ponían a hacerlo y siempre lo estoy renovando, pero yo nunca he mandado un currículum realmente. Pero bueno, ya lo tenías. Todas mis oportunidades laborales siempre, gracias a Dios, han llegado a mí y te digo, me he desarrollado de diferentes maneras como empresaria, entonces nunca lo he necesitado como tal. O sea, mi pura presencia me ha llevado a esos lugares como el que la gente me conozca y así. Entonces yo decía, qué flojera hacer un currículum, qué flojera, porque lo tenía que actualizar, ¿no? El que tenía de la universidad. Y ya dije, ay, pues ni siquiera tengo tantas ganas de ser maestra de prepa, dije. A la semana me vuelve a hablar mi amiga, que no sé qué, sí, amiga, luego te lo mando. Y yo ya me daba pena, no le estaba dando largas. Hasta que un día me dice, amiga, te van a marcar, ¿puedes tener una entrevista por teléfono? Sí, que me marquen. Me marcan, me preguntan 3, 4 cosas en inglés. ¿Puedes venir el viernes a una entrevista en persona? Sí, claro, ya fui a la entrevista el viernes y básicamente el trabajo me tocó la puerta y fue Puedes un venir dentro de 15 días a cobrar, te dijeron. Ay, casi, ¿cómo? casi, 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 fue muy chistoso. Y mira, cuando las cosas son para ti, tienen algo que aportarte, se dan de la manera más mística y rara de lo que te puedas imaginar, ¿no? Soy muy bendecida, gracias a Dios. Y Y esta oportunidad de verdad que fue tan gratificante porque yo tengo tan buenos recuerdos de la secundaria y de la prepa por maestros. Entonces, tener la oportunidad de ser maestra en una etapa tan crucial de la vida que es la adolescencia, fue increíble. Obviamente, pues la parte de enseñar inglés y reforzarlo y todo es muy padre, pero es bien cliché esta frase, pero los alumnos le enseñan más al maestro. lo Y he yo aprendí, dicho. claro, y yo aprendí muchísimo de estos niños, de estos adolescentes que al principio a mí me decían, fulanito y menganito son así, así, así. Ten cuidado con este alumno, ten cuidado con esta alumna, bla, bla, bla. Y cuando tú los conoces y te das la oportunidad de no verlos como adolescentes rebeldes, sino como personas y como algo que una vez fuiste tú, es súper impactante. Y algo que yo siempre he tenido en mi corazón y en mi mente es que uno tiene que ser una persona inspiradora y trascendental en la vida de los demás. Entonces, qué fuerte y qué padre el poder ser esa fuente de inspiración para una persona que te ve como un modelo a seguir. Entonces, yo trataba a través de mis historias, porque mis alumnos se reían porque les encantaba el jueves de Chisme Time. Eso lo Entonces, inventaste tú, claro, jueves de claro. Chisme Time. Ajá, porque era como la parte del listening en inglés. Yo les Ah, contaba una historia que yo les pudiera como inspirar o como algo de concientización
pero se los contaba en inglés y se los contaba como si fuera algo que de mis amigos o como si fuera un chisme literal. Ya te diste cuenta, yo soy bien chicharachera, entonces lo mismo con ellos, entonces les encantaba y me preguntaban y todo y fortalecieron obviamente mucho esta parte por esta estrategia que yo desarrollé. Entonces era muy bonito como después esta parte como del chisme, que ellos sentían que era como un momento de vínculo entre ellos y yo, como de yo les estoy platicando, yo les estoy contando cosas de mí y se sentían ellos escuchados, vistos, porque luego después los involucraba. Les decía, me van a traer un chisme de su casa o de donde quieran y lo van a contar aquí en inglés. Entonces hacíamos como esa parte de lazos de unión que necesitas reforzar mucho en la adolescencia. O sea, cuando tú eres un adulto, eres un reflejo de lo que viviste en tu infancia y en tu adolescencia. Entonces, imagínate qué bonito que te puedan recordar de esa manera, así como yo recuerdo a la actualidad a maestros que me hicieron sentir importante, me hicieron sentir vista, escuchada, y no solamente me vieron como, ay, mis alumnos, uno más de mis alumnos que viene aquí a platicar en clase, porque yo era la que le ponían el periquito de plática mucho en clase. Entonces, el poder inspirarlos y el poder trascender de esa manera fue muy bonito. Y volviendo al tema, a lo que iba con esto, tengo una alumna en específico que siempre me decía, ay, Miss, es que usted es como una Barbie. Dice, o sea, porque es muy bonita y todo, y alta y delgada y así, pero dices, porque tú eres todo lo que tú quieres ser. Y yo quiero ser como tú porque yo sé que no necesito ser solo una cosa en la vida, porque yo de repente llegaban y me decían, ay, Miss, la vi en una publicidad aquí, porque obviamente yo no llegaba con ellos y me presentaba como todo lo que hacía o como si era modelo, pero pues de repente hubo una temporada en donde yo fui imagen de muchas marcas en mi ciudad. Entonces yo de Entonces repente estaba. aparecías por todos lados. Exacto, entonces de repente me decían, Miss, ¿le puedo preguntar algo? Y yo, sí, ¿qué pasó? Tú eres la del restaurante este, tú eres la del espectacular que está por acá. Y yo, sí, Miss, ¿entonces eres modelo? Sí, 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 a veces, pero como que yo trataba de no meterme mucho en eso, ¿no? Porque uno es bien curioso y bien indagador a esa edad y dije, van a terminar dando con mis redes sociales y pues Sí, sí, no, sí, sí. no podemos llegar a ese punto. A tanto Entonces, nivel claro, claro. Entonces, no sé, ya cuando yo les de empezaba a confianza. platicar de mi vida y de todo lo que hacía, de todo lo que había hecho, me decían, es que tú nos inspiras porque tú eres lo que tú quieres ser siempre. No te quedas con las ganas de nada y tú eres modelo, eres maestra, eres enfermera, también estudiaste una carrera y haces esto y haces el otro. Y en ese entonces yo corría maratones. Entonces yo entrenaba, tenía una disciplina, ¿no? Pero en ese entonces que estaba entrenando específicamente para un evento deportivo, pues yo tenía mi agenda full, porque soy una mujer súper organizada y de retos y me pongo así metas. Entonces yo les platicaba, no, es que ahorita tengo que irme corriendo porque voy al hospital, después de aquí darles clase y luego me tengo que ir a entrenar y luego esto, bla, bla, bla. Entonces, desde ahí empieza la inspiración. Y esta ideología de todo lo que hagas tiene que ser para inspirar a los otros y dejar una huella y marcar un legado. Entonces, es muy padre cómo también esto se alinea con la ideología de Miss Universe, que es justamente el inicio de un legado. ¿Cómo es que levantas la mano para ser considerada y formar parte de la generación 2025? Mira, yo tuve la inquietud de participar en un certamen, obviamente desde chiquita, ¿no? Pero por el tema de mi mamá no me dejaba modelar. Yo soy la mayor de tres hermanos, mi mamá es madre soltera, ella luchó incansablemente por darnos lo mejor. Sin embargo, por este mismo tema de que ella fue mamá soltera, pues no tenía mucho margen uno económico porque al principio es un hobby y tienes que invertirle. Y Ujú. no solamente dinero, sino tiempo. Entonces mi mamá decía, dinero para gastar no tengo y tiempo para cuidarte en esta otra actividad tampoco. Entonces no es el momento. Aparte yo no quiero que te vuelvas una persona frívola o que te quiten tu autenticidad, que te quiten esa chispa, que empiezan a importarte otras cosas más que lo que es realmente importante. Entonces, no, dijo, y le daba muchísimo miedo. Entonces, pues siempre tuve esa inquietud, aparte pues siempre he sido muy alta y delgada, ¿Cuánto entonces mides mido, actualmente? mido 1,78. Hay muy buena estatura, como mi Cristal Entonces, Silva es lo que mide. sí, entonces pues siempre he sido de piernas ultra largas, delgada, y la gente, ay, tu hija debería ser modelo, y yo así, ¿no? En la esquina, sí, ¿verdad?
Ay, Pues ¿qué se díganle que ya no quiere. Sí, por favor, déjenme. Y mi mamá, Sí. pues no, pero era porque le daba muchísimo miedo esta parte. Y mira, a la fecha agradezco que haya sido así porque todo pasa de la manera en la que tiene que ser. Y te digo, me dio la inquietud, pero yo lo veía como algo bien inalcanzable. Tú sabes que en ese entonces yo tengo 28 años. Cuando el tema de los certámenes de belleza se empezó su boom, pues todo lo que fuera en tele era inalcanzable. O sea, tú veías a Ujú. la gente de la tele y decías, nunca los voy a conocer y ellos son millonarios seguramente y quién sabe dónde viven, en dónde están. Entonces pensar en ser una Miss Universo, pensar en ser una modelo ultra reconocida, pues era algo bastante Lejano. guajiro. O sea, ni siquiera lejano, guajiro. Y me acuerdo que yo trataba siempre de sentirme identificada con alguien, hacía siempre búsquedas con los artistas que me gustaban, de que cuánto mide fulanita de tal, cuánto mide fulanito de tal, porque yo de verdad me sentía tan excluida por mi estatura y por mi delgadez, sufrí muchísimo bullying en la primaria y era algo que no me gustaba de mí, o sea, yo vivía bien frustrada con este tema y decía, bueno, pues a lo mejor en el modelaje. Y por más que veía, decía, ay, pero pues si ella está más bajita que yo, pues tal vez tampoco debería de hacer esto. Eran muchas cosas. Ujú. Y llegó un punto en donde dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí, pues ya estoy grande, mi mamá no me apoya en esto. Seguramente si se pone a ver esta entrevista, ahí va a comentar, yo soy la mamá que no la dejaba, porque siempre se burla de eso. Y hoy Y debe de estar orgullosa de ti. claro, claro, no, y de verdad que es a lo que voy ahorita, déjate platico un poquito de esto. Ujú. Em, yo dije, bueno, si no voy a poder ser exitosa en el modelaje, voy a tratar de ser exitosa de otra manera, voy a tratar de destacar de otra manera, porque tú sabes que nosotras como mujeres, desgraciadamente, la sociedad nos inculca o nos guía hacia un estándar de belleza, ¿no? Realmente las bellas son las que sobresalen, las bonitas son las que destacan, las acuerpadas, etcétera. Y yo cuando estaba chiquita, pues no era nada de eso. O sea, o no me sentía así. Porque Ujú. la belleza viene de adentro. Entonces, si tú no te sientes bella, pues no lo reflejas. Yo era súper tímida, súper cohibida, me jorobaba, o sea, no era nada de lo que soy ahorita. Y Entonces, además la adolescencia es una etapa de mutación en donde claro, no eres claro. ni melón ni sandía. Exacto, no te defines. Yo me acuerdo que decía, es que cuándo me voy a desarrollar, cuándo me van, o sea, me gustaba un Ujú. niño y estaba chaparrito, mis amigas me hacían bullying porque me decían garza, me decían popotitos, muchas cosas, y pues no me sentí identificada, dije, pues yo no soy bonita, entonces yo no voy a ser alguien reconocida por mi belleza, entonces bueno, que me reconozcan Ahora por... que te las encuentres en la calle, diles, Hello, Universe. No, y pues somos chiquitas, ¿no? En ese entonces eran personas completamente diferentes y eran otros tiempos, hoy en día. Pero bueno, Sí, porque es, hace 10 años apenas tenías 18, no, o no, sea no, que, exacto. Y mira, y en ese entonces ya no tenía bullying de por medio. El bullying fue en la primaria cuando yo tenía, no sé, 10 años, 12 años, que empiezas como a formar tu identidad de adolescente, de y después preadolescente. se terminó el bullying, ya vino otra etapa en tu vida. Claro, sí, pero yo ya no estaba enfocada en realmente ni ser la más bonita ni nada. O sea, yo ya como que lo había superado y dije, bueno, yo no soy tan bonita y yo no soy A tan ver, ¿por guapa. qué? ¿Por qué no te sentías bonita siendo alta y con un cuerpo estilizado? ¿Qué querías tener que no tenías? Yo me acuerdo, mira, ya esto va a estar bien chistoso, pero yo me acuerdo, yo quería tener boobies. Yo quería tener boobies porque mi mamá tenía boobies y yo decía, es que porque yo no soy como mi mamá y como todas mis amiguitas, decía, ya tengo 15 años y pues no, ya no llegó la del desarrollo. Entonces me frustraba un montón de que yo no tenía el cuerpazo de mis amigas que eran más bajitas, me sentía súper alta, estaba súper delgada. Entonces, pues yo veía que a las que el mundo las reconocía como más bonitas en la adolescencia, pues tenían otro estándar Curvas y diferente. boobies. Tenían otro cuerpo diferente al mío y otras cosas diferentes a mí. Entonces dije, bueno, si ellas son bonitas, o ellas son consideradas bonitas y no son igual a mí, pues yo no soy como ellas. Entonces, Cuando el patito feo se empezó a convertir en cisne. pues yo creo que cuando empiezo con esta parte de mi desarrollo profesional, cuando llega este momento, evento canónico de que, ¿sabes qué? No vas a poder ir a la universidad ahorita, no puedes estudiar lo que quieres porque no hay dinero y pues hay que trabajarle, mamita. Entonces voy y trabajo, me enfrento al mundo laboral, a la realidad de la vida
y empiezo a convertirme y a darme cuenta que hay un mundo afuera más allá de lo escolar, de la parte de de la vida profesional, del crecimiento empresarial. Me empiezo a forjar y a obsesionar hasta cierto punto y en el buen sentido con ser una mujer exitosa y una mujer trascendental. O sea, la parte de la belleza empezó a tornarse diferente. Para mí empezó a ser un concepto un poquito más profundo que solamente lo externo. Yo era una Más de adolescente. contenido que de forma. Exacto, yo era una adolescente sumamente frívola que solamente estaba pensando en la parte externa. Entonces, cuando empiezo a tener esta evolución empresarial, mental, espiritual, dije, claro que soy hermosa, pero no solamente por lo que tengo afuera, porque obviamente conforme me iba relacionando con otras personas, pues yo tenía cierta validación por la gente. Pero más que eso, yo me empecé a sentir una mujer súper empoderada, una mujer súper segura de mí misma por todo lo que estaba logrando a mi corta edad. Decía, pues sí, a lo mejor no tengo boobies, ¿no? En ese momento, pero tengo esto, esto, esto. Entonces como que de eso me empecé a agarrar y dije, bueno, ¿de qué sirve o de qué serviría que yo cumpliera con este estándar si no fuera también todo esto que tengo? Entonces como que yo ya tenía separadas esas dos cosas, ¿no? O eres esto o eres el otro. Entonces ya empieza mi vida estudiantil otra vez y empiezo a darme cuenta que no tienen por qué estar peleadas la una con la otra. Que tú puedes ser una mujer hermosa, con un cuerpazo, sintiéndote excepcional por fuera y también serlo por dentro. Me empiezo a enfocar, ya tenía todo el contenido y dije, bueno, ahora vamos a perfeccionar cositas que pudieran mejorar en mí. Me metí al gimnasio, empecé a mejorar y evolucionar. Y ya cuando me sentía súper segura de mí misma, me sentía exitosa, me sentía bonita, guapa, empoderada, dije, pues ya, el mundo es mío. Las Y boobies, ¿en qué momento aparecieron? pues en ese momento, ya en ese momento fuimos con el doctor y dijimos, de niña a mujer. Si no me las da la naturaleza, que me las dé el quirófano. Así es, y ahorrar mucho y dije, pues es ahora o nunca. Y pues ya con esto, con toda esta parte que yo decía, pues tengo el contenido y tengo el envase, me puedo comer al mundo. Y es cuando Exacto. digo, esto fue hace 5 años aproximadamente, tenía 23, y tengo mi primer acercamiento con una agencia de modelos. Una amiga mía me dice, amiga, ¿por qué no empiezas a modelar? Y yo, ay, amiga, ya estoy grande, o sea, uno empieza a modelar chiquita a los 14 y ya, a esta edad uno ya está en la cúspide de la carrera de modelaje. Me dice, no, en la agencia en la que yo estoy hay modelos de todo tipo. Porque yo te digo que yo estaba todavía en la era de los 2000, de que las modelos de cierta manera, yo ni por aquí pensaba que había diversidad en las Ujú. agencias. Entonces, Sí. cuando voy a la agencia de modelos a portafolio, con mi agente Claudia, que la amo muchísimo y que la admiro y le agradezco que Dios me la haya puesto en el camino, porque Saludos, Claudia, por ser tan inspiradora. ella fue una inspiración para mí y mi ángel de la guarda en ese momento, porque me guió y me puso en todos lados. O sea, Claudia cuando me vio me dijo, ¿dónde estuviste metida? Ya le cuento, no, pues mi mamá, bla, bla, bla. Y me dice, no te preocupes, dijo, estás joven, estás guapa, tienes esto, bla, 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 bla. Y me empezó a meter en muchos lados, muchas marcas me empezaron a llamar y yo de repente en 3 meses yo estaba en todos lados en Tijuana. Y ganando dinero. Sí, en restaurantes, en espectaculares, en todos lados. Me acuerdo que me invitaron a un podcast y me dijeron, ¿en qué momento empezaste a estar en todos lados? Y les dije, es que no sé, o sea, solamente pasó. Realmente creo que todo pasa por algo y en ese mismo momento yo me empiezo a interesar por los certámenes. Y le dije a Claudia, oye, pues quiero hacer un casting para esta plataforma. Eso te digo, fue hace ya 3 años. Ujú. Y, y le dije, ya me siento segura, ya me siento capaz, creo que podría intentarlo, me interesa ir a la plataforma de Miss Universo y hago mi primer casting. Y en ese momento, en el 2022, fue una designación. Significa Entonces, que fue para Mexicana Universal. sí, 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 sí. En el 2022 hago mi casting, yo me sentía súper segura, pero obviamente pues yo no sabía nada del tema, Coquita. O sea, es un escenario completamente diferente ahorita. No hice mi tarea, no investigué nada, yo no fui con lo que Dios me dio y con la información que sabía de cuando vi Nuestra Belleza México, ni siquiera Mexicana Universal.
y pues no, o sea, obviamente no estaba preparada, no era mi momento. Y pues ya nos dijeron no va a haber certamen, pero en ese momento, pese a que fueran designaciones, ellos anunciaron a las precandidatas. Entonces, cuando me anuncian y ponen como información sobre mí, me ven en redes sociales, pues de repente empecé a tener así gente que de otros lugares del mundo, de otros lugares de México, diciéndome, es que tú debes de ganar, tú esto o el otro, que Baja California, que no sé qué. Y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es Ujú. este mundo tan guau, tan Tan increíble? grande y que no conocías. Exacto, entonces empecé a sentir tanta aceptación y tanto cariño de personas que de verdad ni siquiera tenía idea de quiénes eran, pero me hablaban tan bonito y con tanto entusiasmo y así como tan creo en ti, que yo en ese momento estaba pasando por una situación emocional difícil y dije, tal vez esto es lo que necesitaba para dar un giro completo a mi vida. Y me empiezo a apasionar por el tema y empiezo a mejorar en todos los aspectos que yo me di cuenta que necesitaba trabajar. Y, y me pulí tanto que dije, voy a ganar. O sea, obviamente me van a designar a mí y ya me puse súper pilas en esto, en esto, en esto, en esto. Y me convertí en una Leslie que jamás en mi vida había conocido, una Leslie revolucionada, no 2.0, 3.0. Entonces me sentía súper, súper feliz y ya al momento de que llega la noticia de que pues no había quedado yo como designada, dije, bueno, pues sí me agüité. ¡Tramoya! Sí, no, 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 sí me agüité. Hice mi berrinche en mi casa y dije, no, yo, bla, bla, bla. Pero dije, bueno, ya en mi momento zen de seriedad, dije, no pasa nada, también hay que saber perder y hay que saber reconocer cuando las cosas no son para ti. Dije, no es que yo haya perdido, sino alguien más ganó, porque esa persona estaba más preparada que yo o tenía lo que ellos estaban buscando. A ver, pero Entonces, es que tú ganaste de otra manera. claro, claro, exacto. Lo que yo gané fue una nueva versión de mí mejorada y te digo, mucho cariño. Y a mí de verdad me sorprendió eso porque en mi estado, en Baja California, pues realmente no es un estado que la gente espera la candidata de Baja California, o sea, no es Pero sin Jalisco. embargo, nuestra primera Miss Universo es de ahí. Exacto, exacto. Pero yo creo que pues fue debut y despedida, porque nunca se escucha. Obviamente las baja californianas han puesto todo en alto y dando el 100% de sí, pero no es como que somos No las es más un estado esperadas. con peso de banda. Exacto. Entonces, pues mi estado ni fu ni fa, o sea, era como de que, ay, quién sabe qué anda haciendo la Leslie, pero pues todos los demás personas de otros lados era como, wow, no, lo máximo, esto y lo otro. Y dije, ay, pues qué padre, o sea, estaría cool volver a intentarlo o ver qué pasa. Se me abrieron muchas oportunidades laborales, obviamente por la exposición ahí en Tijuana y posterior a eso llega la oportunidad de designarme a otro certamen. No concretamos nada, tuve así como, tuve como unas 4 propuestas de designación de diferentes lados para representar a mi estado, pero no lo quise hacer. Dije, yo realmente no me veo en otro certamen en este momento, más que en el Miss Universo. Y ya, dije, bueno, tal vez no era para mí, tal vez este sueño no era lo que yo necesitaba, tengo que enfocarme en otras cosas. Te digo, estaba muy enfocada en el tema empresarial, en el desarrollo laboral como empresaria, porque ser empresaria joven y ser empresaria mujer es complicado, entonces requiere muchísimo esfuerzo y Pero es muy desgraciadamente, satisfactorio también. claro, y desgraciadamente el mundo empresarial y el modelaje no se llevan de la mano. Es bien, bien, bien satanizado que tú digas, soy empresaria y soy modelo. Ujú. Entonces la gente lo ve como de, esta nomás anda viendo a quién, ah, buscando marido. Claro, claro. Entonces, pues dije, yo tal vez no me tengo que enfocar tanto en el modelaje y tengo que enfocarme en lo que realmente me genera mi, Tus ingresos, tu mi economía, vida. tu crecimiento. Exacto. Entonces dije, ay, pues ya, pasará. Si me buscan para trabajos de modelaje, obviamente los tomo, pero no va a ser mi prioridad y no va a ser algo a lo que yo le voy a dedicar tanto tiempo, porque necesito enfocarme en generar y en crecer. Esa era mi mentalidad, como que yo me cerré y me bloqueé y dije, ay, ya. Y para esto, pues cambia la organización de Miss Universe, ¿no? Empieza la nueva administración y yo, qué padre, wow, todo increíble. Estaba yo, pues yo era fan ya. Y veo todo este boom con la primera generación
Y yo, ay, no, pues qué padre, a ver qué nos espera. Me puse a seguir el certamen. Yo desde el día uno dije, ay, Fer va a ganar, Fer va a ganar. Yo ya la seguía desde antes y me encantó, o sea, me encantó todo lo que había visto, pero nunca por aquí, ¿sabes? O sea, yo ya estaba como que esa puerta, yo ya la había cerrado. Yo tenía como que, te digo, muy peleada la idea de lo que soy con este proyecto. Como que sentía que no estaban yendo de la mano, pero obviamente también tenía mucho que ver por la administración antigua. Y, y dije, bueno, pues qué padre lo que están haciendo aquí en la nueva organización, yo lo aplaudo, voy a aplaudirle a mi representante de mi estado, tengo mis favoritas, bla, bla, bla. Y en ese momento me acuerdo que es el certamen internacional y me empiezan a mandar mensajes mis pepegrillos de certámenes. Tengo mis Ujú. amiguitos que hice a raíz de los certámenes que creen mucho en mí, me apoyan insaciablemente, incansablemente y son mis consejeros, mis hadas madrinas y son como 5 personas y me dicen en diferentes momentos, bebé, es que tienes que ir a Miss Universo, bebé, es que tú el siguiente año, por favor, anímate o algún día, pero por favor, dinos que sí. Y yo, ay, no, ya, suelten ese tema. No, déjenme en paz, hay que ponernos a trabajar. ¡Supérenme! Sí. Entonces, cuando todo esto pasa, dije, bueno, pues me entró la espinita, ¿no? Como que se me paró el cuellito poquito y dije, ay, pues, Claro. ay, sí, 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 Es sí, más, Leslie, yo siento que la esperanza nunca la perdiste, díganme ni la más, así ilusión. le dije, díganme más, díganme más. Entonces, como que los escuché y dije, ay, pues será. Entonces me entra la espinita, Cookies. Me entra la espinita y digo, ay, pues yo creo que podría ser un buen papel. Entonces, en eso me acuerdo, Coquita, lo primero que hice fue buscar candidatos, mis opiniones de las candidatas del Miss Universo 2024. Miss Universo México. Entonces me salió un live, no me acuerdo si era un live o era una grabación, pero era un video tuyo opinando de las candidatas cuando estaban en su cena de gala. Y yo dije, "Ah, o sea, yo podría estar ahí". Como que me empecé a emocionar, me empecé a inspirar y dije, ay, como que sí quiero. Me acuerdo, era noviembre. Y en eso yo mando un mensaje, eran como las 11 de la noche. Manda un mensaje. Así como cuando andas viendo cosas en Facebook o llenando tu Sí, carrito sí, 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 sí. de Amazon en la noche, dije, no me van a Ajá. contestar, obviamente, y menos ahorita. Y van a Dije, saber que soy una mujer que no duerme. una mujer loca. Entonces ya no mando mensaje a George, ni siquiera Miss Universe México, de que a George le pongo, hola, ¿qué tal? Buenas noches, disculpa la hora. Quiero saber cuándo van a sacar la convocatoria para el 2025. Yo, pues, enviar. Pero nunca puse que yo quería, pues, o sea, yo estaba así como de precio, info, ¿dónde entregas? Punto medio. Y ya, Pero se fue seguramente a tus fotos y todo. sí, y en eso, a los 5 minutos me manda mensaje George, hola, ¿cómo estás? Porque George también se desvela un montón. Y yo Y también, ya somos tres. se contaron, te digo, la jitomate y la perejila. Sí. Entonces me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Me das tu número? ¿Te puedo marcar? Y yo, vale, hasta ahora dije, pues eran las 11 allá y las 9 en Tijuana. Y le digo, sí, claro. Y ya me marca y me empieza a contar, oye, platícame de ti, que no sé qué. Yo de que, ¿cómo que de mí? O sea, yo nomás andaba preguntando, yo nomás quería saber la fecha, Yo que no fui. yo no quería. Y ya me empieza a platicar y me empieza a preguntar. Y empezamos a platicar así como amigos de toda la vida, así ahorita como tú y yo andamos Ujú. en la chorcha. Es que eres muy fácil de empatizar. Sí, 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 o sea, no, yo por pláticas nunca vamos a parar. Y Entonces, entonces, ¿qué bueno, tanto le contaste de le ti? empecé a platicar sobre mí, sobre mi historia de vida, sobre qué hacía, sobre pues mi visión y misión en la vida y pues la historia que tengo con los certámenes que realmente es muy corta, o sea, nunca realmente he participado en nada. Hice un casting y hasta ahí, pero de ahí empezó la espinita. Y me dice, pues me encanta tu perfil, me encanta lo que transmites, me encanta cómo eres, muy auténtica, muy única, muchas cosas muy bonitas. Pues nada más hay que esperar a la convocatoria, que tentativamente va a ser en enero. Piénsalo, pero obviamente tienes que pensar, me dice así, este proyecto es un proyecto que cambia vidas. Y este es un proyecto en el que tú estás pidiendo el trabajo de la siguiente Miss Universo.
Entonces, ¿estás realmente lista para ser la siguiente Miss Universo México y posteriormente la siguiente Miss Universo? Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida laboral. ¿Tú estás lista para realmente comprometerte con un proyecto que puede cambiar todo en tu vida? Para siempre. Tal cual. Y cuando me dijo eso, yo dije, ah, bueno, pues muchas gracias, Te ya te llamo. asustaste, te cohibiste un Sí, poco. no, pues, o sea, te digo, yo solamente andaba pidiendo información, no pensaba que realmente llegara así como de, ay, pues, Que fuera tan real. sí, exacto, tan tangible. Para empezar, no esperaba la respuesta. Y, y ya, le dije, mira, sí me interesa, todo lo que me dijiste realmente se alinea con mis ideales de vida. Yo tenía una idea muy errónea de que tú realmente necesitabas no tener vida y comer, cenar y desayunar mis universos y pues no hacer nada, casi haber nacido para ser reina, no trabajar, dedicarle todo tu tiempo, corazón y vida. Y sí, claro, porque es un trabajo y es una actividad a la que le tienes que dedicar su tiempo, su dedicación y su vida. Pero algo muy cierto y muy real que me dijo George y me lo han dicho todas las personas que trabajan en la organización, si tu única cosa en la vida es el Miss Universo, ¿qué va a pasar si lo pierdes? ¿Qué va a pasar si no logras lo que tú quieres lograr? Tienes que tener otras cosas que te hagan una mujer completa, que te hagan una mujer íntegra y una candidata ideal. Integral. Exacto, una candidata ideal para que tú puedas inspirar a los demás a ser justamente eso, una mujer completa. No puede ser una mujer que solo quiera ser Miss. Y una mujer que, porque digo, puedes ganar. Y puedes ganar el Miss Universo. Pero cuando dejes de ser Miss Universo, ya no vas a volver a ser nadie. Porque tu vida se giró en ser Miss. En caso Entonces, de ganar. exacto. Entonces, me dice, tienes que pensar en esto, que sea un proyecto, no el centro de tu vida. Y cuando me dijo eso, fue cuando a mí dije, ok, si no tiene que ser el centro de mi vida, que claro, yo soy muy intensa y obviamente sí lo hago el centro de mi Tienes vida, un perfil compulsivo obsesivo. y soy mega comprometida. O sea, Sí, yo me meto a algo y doy el 300% de mí. claro. Entonces, cuando me dijo eso, no tiene que ser el centro de tu vida y puedes tener otras cosas, dije, estoy en el lugar correcto. Le dije, dame chance, pues todavía hay tiempo para pensar en este proyecto. O sea, faltaban 2 meses y pues veremos más adelante. Sí, muy bien, gracias, un gusto, bla, bla, bla. Y me acuerdo que no le conté a nadie más que a mi maestra de pasarela de cuando me preparé anteriormente, mi maestro de oratoria, y les dije, ok, les voy a hacer caso y tal vez me meta, tal vez mande mi casting, pero quiero empezar a prepararme desde hoy, que era creo que 5 de noviembre, algo así, hasta que vaya a hacer el casting, que lancen la convocatoria, y me voy a preparar como si yo fuera a ir a competir al nacional en enero. Me voy a poner así a sudar lágrimas de sangre en el escenario, en todos lados, y voy a dar todo de mí. Y si me siento preparada, mando mi casting. Así que tienen que morir en el intento conmigo si realmente están conmigo en esto. Entonces empezamos con la preparación y con todo el trabajo y, y mandamos el casting. Yo me sentí lista y aparte porque dije, si le voy a decir a todo el mundo que voy a hacer casting, es porque estoy segura que sí voy a quedar y porque estoy segura que sí lo quiero. Y si le cuento a mi novio, si le cuento a mi familia y me dicen, ay, ¿por qué? Pues yo ya voy a estar súper convencida. Entonces no va a haber nada que me digan que me vaya a hacer que me eche para atrás. ¿Cómo te fue en tu Entonces, autoevaluación en enero? súper bien. Mando mi casting, ay, qué bueno que lo mandaste, me da mucho gusto, te vamos a programarte tu entrevista. Primero fue una entrevista virtual, después me dijeron, bueno, te vamos a llamar en unos días, ya que hagamos las notas, me vuelven a marcar, oye, te queremos conocer acá en Ciudad de México, pues para ver si hiciéramos las de las fotos, que cumpliéramos con el perfil que estábamos mostrando, porque tú sabes, Cuquita, que en una cámara, en un video, pues tú puedes editar todo y puedes incluso ensayar y decir lo que tú quieras que la gente escuche, Pero pero en en ese vivo y momento, a todo color. exacto. Entonces, llegamos a Ciudad de México, nerviosa obviamente, porque yo sabía dentro de mí que en ese momento mi vida iba a cambiar. A ver, Entonces, llegaste en avión, evidentemente. ¿mandé? Llegas al aeropuerto. Claro, llego, me voy a Ciudad de México, ¿Cuántos días llego, ibas a estar ahí? estuve
4 días. ¿Llegaste tú pagando tu hospedaje, tu vuelo, todo? Sí, 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 porque nada más me dijeron que iba a hacer una entrevista. Y no Entonces, patrocinada por Miss Universe, sino no, por no, tu no, me dijeron, cuenta. ¿puedes venir a una entrevista? Y le dije, sí, claro, ¿cuándo? Y ya, ok, bueno, fui y llego con ellos, te digo, muy nerviosa, muy, muy nerviosa porque, pero es un nervio como de emoción, de esos como de un nuevo comienzo, la nueva ilusión, como cuando acabas de conocer a tu novio. Ujú. Y dije, wow, o sea, de verdad mi vida está por cambiar de una manera excepcional. No sé exactamente qué me tenga deparado el universo, pero sé que es la grandeza. Y como tú muchas veces lo has dicho, Paquita, no solamente hay una corona, hay muchas coronas de éxito. De éxito. Entonces, estaba yo muy emocionada y muy ilusionada y me sentía súper orgullosa de mí en ese Pero a momento. O ver, sea, cuéntanos porque detalles. Del aeropuerto, obviamente, llegaste a donde te ibas a hospedar sí, primero. yo tengo una amiga en Ciudad de México que quiero mucho, Mariana Valderas, y, y ella me dijo, te puedes quedar conmigo sin problema, yo te llevo, te traigo todo lo que necesites ¡Qué para que linda! tú no gastes aquí. La acabas de conocer. Digo, es que ¿Cómo? yo hago amigas así en todos lados y la conocí en Las Vegas. Y me dijo, amiga, cuando quieras ir a Ciudad de México, te quedas conmigo, yo te paseo. Y dicho y hecho, a las 2 semanas yo ya estaba allá Tres otra vez. doritos después ya estabas ahí. Exacto. Entonces me voy a Ciudad de México, llego con Mariana, le platico todo el show porque ella tampoco sabía y me pongo a ensayar y dije, ahorita me van a evaluar todo y llego a las oficinas de Miss Universe, me citan a las 10 de la mañana creo que fue y llego y, hola, buenos días, vengo a Miss Universe. Me Sí, acuerdo que lo dije y yo, qué emoción. sí, Aparte claro. yo jamás he ido a la Ciudad de México, Poquita. ¿Cómo? Pensé que sí. Nunca, 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 nunca. Entonces para mí todo. Obviamente, tu amiga te llevó a Santa Sí, 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 Fe. No es claro. nada fácil llegar al edificio, es Me complicadón. llevó a turistear por toda la ciudad, me encantó. Entonces todo era nuevo para mí, o sea, estaba viviendo yo en un arco iris, en algodón de azúcar sobre una nube y por esta parte de que el sueño se estaba materializando. Entonces llego, me recibe alguien como del equipo, me suben a las oficinas, estoy esperando, dije, ay, no, ay, quién sabe qué El tal si corazón está. a todo lo que Sí, daba. sí, sí, porque obviamente no sabía realmente qué esperar, o sea, qué iba a hacer. Dije, ¿qué tal si llego y está sentados Mel, George, el licenciado Raúl Rocha, si está Ann, si está Victoria, Rafita, Jaer, todos, todo sí, sí, mundo, sí, todos, sí. y yo, ay, dije, no, 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 yo soy una mujer cero nerviosa, Rita, de verdad que Ah, pero en una no. circunstancia así. Claro, claro. Entonces dije, ay, no, ¿qué me está pasando? Me estaban hasta sudando las manos. Total, ya dije. Me acuerdo que me puse a meditar tantito, como 2 minutos. Me desconecté, inhalé y exhalé. Y ya, dije, todo está bien. Lo que tiene que ser va a ser. Lo que es tuyo. Y lo que no, lo dejo ir. Me puse en manos de Dios. Me relajé y todo fluyó perfectamente. Llega George por mí. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Me dijo, no, que me hizo algunos halagos, que estaba muy bonita, que me veía mucho más impactante en persona. Y después de eso, pues empezamos a platicar, así como tú y como yo. No fue realmente una entrevista tan convencional, como que él O tan quería, formal, fue más relajada. claro, él quería conocerme. Y eso se me hizo muy padre porque te hacen sentir justamente como que se interesan por ti, no solamente de que, ay, ¿y cuánto mides? ¿Y cuánto esto? O sea, fue como, ay, me encanta, o sea, me encanta lo que transmites, me encanta lo que me estás contando. Pues solamente queríamos conocerte, quería ver que sí fueras tú y pues estás dentro. Ahora, ibas con un vestidito que dejara lucir tu anatomía, con sus buenos tacones, peinadita y Claro. arregladita. Ibas en modo Miss. Sí, yo fui con un trajecito, sastrecito, un pantalón de vestir blanco, un saco blanco, un top blanco que dejara ver un poquito así como la Claro, línea del abdomen claro, y, para ver cómo andabas de tejidos. y tacón. Dije que se pueda ver clásico, pero que a la Y el vez sutil. cabello. Cabello en ondas de mujer, Sí, maquillaje, sí, sí, maquillaje sobrio, pero que a la vez se viera que sabemos maquillarnos, aretito sí. discreto, Ay, qué todo muy bien. estratégica eres. Sí, claro, no es una de mis características. Dije, Me algo gusta eso. que se vea. Estás muy Sí, focalizada, ¿eh? hay que cuidar cada detalle, porque yo sé que todo empieza desde que mandas el mensaje. Sí, qué bárbara. Entonces, pues ya, ¿no? Todo fue súper bien, súper ameno.
La verdad es que ha sido un proceso bastante sencillo, Cupita, si te digo la verdad. Creo que lo que es para ti se acomoda y no es difícil, no es complicado. Obviamente hay muchas cosas que llevan su adversidad, pero lo que realmente es para ti, ni aunque te quites. Y lo A que ver, no, aunque aunque te te pongas. pongas. A ver, para que nos cuentes algo en inglés y escuchar tu inglés, quiero que me digas y me contestes esta pregunta como si estuvieses en la final del Miss Universe. ¿Consideras que tu historia de vida te ha preparado para que además de todo lo que puedes llegar a ser, seas Miss Universo 2025? Y si la respuesta es sí, cuéntanos por qué. Okay. I believe that my life history it's been an impact through my journey to Miss Universe because I've been working hard since I have memory. My mom is one of my inspirations, and she's been working hard from my birth through now, and she's been my inspiration to that. I've been so focused on what I want to transmit to everyone that is around me. I want to be an inspiration. I want to be a transformation in my own family, in my own community, in the people I know. So of course I know that my history of life has made me be here. Bravo, muy bien. Te voy a decir, a ver, vamos a analizar esto. Me encanta que todo lo que dijiste lo estabas pensando y construyendo en ese momento. Y lo valioso es que jamás nos transmitiste, o al menos a mí, no me transmitiste miedo, temor, inseguridad, sino reflexión y convicción. Y eso es muy importante, Leslie, porque luego las chicas se quieren aprender y decir de corridito y Claro. así, así sin un espacio, toda la idea, pero entonces se ven ensayadas, acartonadas, prefabricadas y no funciona. Me gustó cómo las pausas que hiciste, porque estabas atando ideas, viendo qué era la mejor y de qué manera decir lo que querías expresar, tuvo mucha convicción y eso me gusta. Olvídense de que para que una chica sea considerada como buena oratoria debe de hablar de corridito sin hacer pausas. No, la intención y la convicción marcan la diferencia. Así es de que te felicito. Y un inglés bastante bueno. Yo no lo hablo y te quería compartir que a mí lo que me ocurrió fue que la vida siempre me ha ayudado dándome lo que necesito por encima de lo que deseo. Pero con el tema del inglés, me lo dio cuando me ofrecieron en mi casa, vete a estudiar inglés. Dije, no, quiero acabar la universidad y después veo. Cuando acabo la universidad, la situación económica ya no era la ideal. Y entonces ya no se me mandó y dije, a ver, Cookies, tú decidiste que era después. La vida te lo había puesto antes. Y Así ahora se es. amuela mi chula porque no va a hablar inglés por lo pronto ahora. Y ya jamás me pudiera estudiar inglés. Qué curioso. Cómo cuando la vida te permite decidir, ay, a veces nos equivocamos, pero pues no sabemos. Claro. Y creo yo que es parte de aprender. El tomar buenas y malas decisiones hace que reflexiones sobre ciertas cosas y que con base a tu experiencia puedas también inspirar a otros a tomar mejores decisiones, como tú dices, ¿no? De repente yo les digo a mis hermanos, tengo dos hermanos gemelos, Leonardo y Alejandro, tienen 23 años, y aunque yo me considero una mujer exitosa y que he tenido muchas cosas buenas en mi vida, sé que pude haber hecho cosas mejor que hubieran tenido una mejor repercusión en mi vida actual. Entonces, siempre Bueno, que pero puedo, yo les digo a mis hermanos, es que haz esto, de verdad, yo hubiera preferido no vivir esto y mejor vivir esto otro, como por ejemplo el hecho de estudiar una carrera, ¿no? Les decía, es que no te esperes tanto, o sea, yo ya me gradué grande y tuve que empezar mi vida laboral un poco más grande, entonces tú que estás más chico, empiézalo ya, o cositas de otra manera, ¿no? O empieza a emprender más rápido, o ahorra, o bla, 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 porque uno no experimenta más que en propia piel. pues sí, pero resulta que muchas veces lo que haces en la vida es lo que te hace ser lo que eres hoy. Y Bueno, de haber hecho las cosas distintas, pues, tu vida estaría quién sí, sabe en exacto, dónde. exacto. Y no lo cambio, Cookies, o sea, realmente abrazo mucho lo que he vivido y lo que soy, que han sido muchas cosas fuertes, que me hacen una mujer fuerte al día de hoy con todas las experiencias que tengo. Sin embargo, creo que esas mismas experiencias siempre las tienes que utilizar para como agarrar y salir más fuerte y con eso mismo inspirar.
y tratar de cambiar y crecer en cosas distintas. Por Claro, ejemplo, algo que mi esposo me heredó es una reflexión que una vez me dio. Le dije, ay, mira, nada más voy a gastar varios miles de pesos, muchos, en esto. Me dijo, a ver, en primer lugar no lo vas a gastar, lo vas a invertir. Y en segundo lugar, no pienses en lo que estás dando, piensa en lo que vas a recibir a cambio. claro. Entonces, dos cosas que hay que modificar. No es gasto, es inversión, y no es lo que das, es lo que recibes. Tranquilita, ubicada y disfruta lo que estás adquiriendo. Sí, Calladón de boca y me cambió todo el chip. sí, claro. Aparte, mira, es una energía. Realmente el dar es una energía y uno a veces batalla, ¿no? Como para soltar ciertas cosas, pero hablando específicamente del dinero, Sí, pero no sabes cómo va a impactar eso en la economía de alguien más. O sea, una vez me lo dijo un amigo, tú estás gastando, no sé, 2,000 pesos en esto, pero esos 2,000 pesos van a hacer que el dueño de este negocio complete la nómina y que la nómina haga que esta persona pague un medicamento de su hijo enfermo o la renta que debe o lo que sea. Entonces, somos una cadenita de energía y a veces por no soltar, pues afectas a todo lo que va a venir después. así Entonces uno es. tiene que aprender a dejar que la energía fluya como debe de fluir, a vivir sin tantas ataduras, sin tantos apegos y disfrutar las experiencias. Y es que mira, por eso no en balde hay varias películas del cine internacional que hablan de si él hubiera. Hablan Ah, de si hubiese hecho lo anterior. Y he visto muchas películas que dicen, de haber hecho otra cosa, cómo hubiera cambiado la vida de tuya y la de los demás. así Porque es es. la gente que sueña en las películas de que fui al pasado para corregir errores, pues resulta que corregir allá atrás trae unos cambios a veces no tan positivos a tu Claro. presente. Sí, 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 tal Entonces, cual. a vivir el presente con lo que nos traiga y con lo que nos esté preparando. Sabía que al entrevistarte íbamos a tener un cambio absoluto en la percepción que hay sobre Leslie Gómez, Miss Universe Baja California. Leslie González Mesa. Ay, pues muy mal, yo ya te estaba poniendo Gómez y hasta te puse en el de, lo voy a cambiar. Bueno, Leslie González Mesa. Sí, realmente, o sea, yo siempre me presento como Leslie Mesa. ¿Y de dónde surgió lo de Gómez? ¿No No viene sé, en tu Instagram? no, Porque de ahí lo tomé y no, de ahí agarré el En mi apellido. Instagram dice Leslie G Mesa. Ay, qué A lo mejor susto. confundiste Gemes o algo así, De pero ahí. no, es Yo Leslie G leí Mesa. Gómez. Yo leí Gómez. Pues de No, cariño para mí eres Gómez, no, no te creas. Eres González Mesa. Bueno, pues resulta, Leslie, que me he llevado una sorpresa que ya medio esperaba al conocer a una chica poderosa, a una chica muy centrada, con estrategia, efectivamente bella por fuera, pero todo lo que nos has revelado de tu interior, para mí te pone bastante top. gracias. No hay que dormirnos en los laureles y esto es el arranque. Pero sabe que tienes todo y vamos a escuchar y leer más bien, es que luego parece que uno escuchara. Vamos a leer qué comenta el fandom de Coronas de la Belleza. Lalo Banda dice el efecto mariposa, la metamorfosis, así es. Pikachu, me gusta esta niña, lo tiene bien claro y buen inglés también. Pikachu. Leslie, ¿tú cómo manejas el tema de la presión, el estrés? ¿Cómo lo manejas? Vamos, lo emocional. Pues, mira, yo creo que el estrés es no saber manejar muchas cosas a la vez. Entonces trato de siempre tener una planeación estratégica y una agenda para poder acomodar mis tiempos a la perfección y que por ende, por no manejarlos correctamente, no estresarme. Realmente presión siempre uno tiene porque cada cosa requiere su atención y tienes que cumplir con ciertas cosas, pero rara vez me estreso, a decir verdad. Es muy, muy pocas las veces que lo hago porque trato de equilibrar mi vida y de tener también mis escapes personales. Hago ejercicio, boxeo, corro, hago diversas actividades que me mantienen en mi centro, que son como mi desconexión. Trato de ir a clases de, ay, se me apagó la luz de aquí. Trato de ir a clases de pilates o de cualquier cosa que me mantenga desconectada por, aunque sea una hora, para que mi enfoque esté directamente en eso y no me afecte. Se ve muy oscuro, es que ya se me apagó el flash. No, 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 para nada. No, para nada. Aquí tengo Te como una luz alcanzas de a ver apoyo. bien. Ok, Por ahí traes la luz de apoyo y con eso está muy bien. Para que correcto. vean que ni eso la estresa.
A ver, y por otro lado, considero que con toda tu historia de vida y con todo lo que has hecho, tienes una empatía importante con la gente, pero también, no sé, percibo que por ahí puedes llegar a tener el carácter fuerte. Sí, 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 definitivamente tengo un carácter fuerte, pero he trabajado muchísimo en mi inteligencia emocional, leo demasiado, libros de todo tipo. Entonces, esto mismo y obviamente el ámbito empresarial, el tratar con pacientes, el tratar con niños, adolescentes, me ha hecho ser una persona sumamente empática y, y aunque tengo mi carácter fuerte, sé cuándo utilizarlo. Así Y es. sé que justamente sea un carácter fuerte y no un carácter prepotente, sino un Ujú. carácter de determinación, de Contundente. límites, de fuerza y de pues de fortaleza, de ser una mujer empoderada, pero no una mujer grosera, ni altanera, ni nada. Sé cuándo ser Leslie divertida, gente chistosa, graciosa, y sé cuándo ser firme, ser seria. O sea, la más grande prueba que tuve es con los niños de la escuela, porque al ser joven es muy fácil querer caerles bien, que te quieran ahí tutear o lo que sea. Pero se pierde la línea de respeto y autoridad. Exacto, y yo desde un principio marqué mi línea y a la fecha ellos son súper respetuosos conmigo. Ahorita tengo todavía contacto con algunos de ellos, mis niñas que las quiero muchísimo, pero siempre manteniendo esa línea de respeto porque saben que yo tengo una fortaleza en mi carácter que me hace marcar mi línea y saber que sí y que no. Ujú. A mí a veces ya no cuido lo que digo, ay, a veces cuido cómo miro, cómo observo, porque Claro, hay y eso veces es que con parte la del pura mirada, control. ay, no, 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 no. Hay veces que con la pura mirada la gente la destruyo y se dan cuenta. Sí, Entonces sí, digo, sí. no, 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 no. También no, tu mirada controla la cookies. Y por acá nos dice Leonardet, de la dinastía Mesa. Como te apellidas Mesa, Ah, lo relacionan directamente con Andrea. claro, no, 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 un apellido poderoso y somos poquitas mesas, así que seguramente sí somos familia. Leo, le mando un fuerte abrazo y un beso. Leo es uno de mis pepes grillos, lo Ay, amo con todo mi hermoso Leonardet. corazón. Él me ha inspirado y me ha apoyado durante todos estos años. Él fue uno de los que me estuvo ahí dando lata de que por favor, ay, te ayudo y me ha ayudado, no te imaginas Muy cuánto. bien, Así que Leonardo, me un encanta. abrazote Y a me Leo. encanta el Leonardet, me encanta, me encanta. Me No, es encanta un ese paso. nombre. Di Marín, me encanta ella, es hermosa, saludos. Ay, qué linda, de saludos. José Barajas dice, Cuquita, estás frente a la siguiente Miss Universe México. Ay, gracias, José. Te mando un beso. Ramos, muy bella Leslie, saludos desde Ecuador. Ramos, beso. Saludos, Ramos. Un beso. Amo, dice Leonardet. Lalo Banda, ay Dios mío santo, Leslie está dando todo con mucho. Baja quiere corona. Si la queremos y Sí, la tendremos primero Dios. así es. Gustavo Martínez, ¿qué es lo que más amas de Baja California? Ay, yo amo todo de mi estado. Yo de verdad parezco predicadora de mi estado a lo largo de toda mi vida. Promotora. He tratado de promover al 100% la cultura y la diversidad de mi ciudad y de mi estado, porque si bien saben, Tijuana ha tenido una ola de noticias amarillistas a lo largo de toda la vida. Y yo que he estado en posiciones en donde tengo contacto con personas de otros lugares, fui presidenta de una ONG en Tijuana que hacía voluntariado para las Global Goals de la ONU. Entonces teníamos contacto con... ¿Me escuchas? Se nos fue tu imagen. Ay, Ya, ya volviste. ¿ya me veo completa? Ya, ya te veo. Ok. Como te comentaba, yo fui presidenta de una ONG en Tijuana que pertenecía a una red de voluntariados internacional que hacía voluntariados para las Global Goals de la ONU. Entonces, cuando nosotros desarrollábamos proyectos en Tijuana para atender problemáticas sociales, pues para que la gente fuera a Tijuana a hacer voluntariado era un tema, porque pues googleas Tijuana o Baja California y te salen un sinfín de cosas negativas. Entonces,
Hicimos videos, hicimos un montón de cosas bien padres para promover justamente la bonita cosa que es el estado. Tiene mar, desierto, tiene viñedos, tiene montañas, tiene nieve, tiene Industria, sierra, tiene ganadería, tiene todo. muchísimas cosas, además de mucha modernidad. Es una ciudad, Tijuana en específico, una ciudad en constante crecimiento, se mueve una cantidad impresionante de dinero porque es una frontera, es la frontera más transitada del mundo y el inicio Ujú. de la patria. Así que realmente es un lugar muy hermoso y cálido. Las personas de Tijuana, en específico hablo por mi ciudad, porque la gente de Tijuana y las personas que llegan a mi ciudad siempre es lo que destacan. La gente es cálida, la gente es abierta, es derecha, no te juegan chueco y eso creo que es lo que hace la diferencia de la gente de mi estado, que somos gente. Sí, totalmente, seres humanos muy cálidos y afectuosos. Por acá dice Seven Soto, me encantó esta chica, desde ya de mis favoritas. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Saludos, Seven. Alejandro Velázquez nos dice, cuando estés en el Miss Universo, ¿con quién te gustaría quedar agarrada de manos? Saludos desde Málaga, Cookie y Leslie Bella. Saludos, Alejandro. Ayer estuve en Málaga. Muy bonita tu ciudad. En Málaga, España. España. ¿Dónde Sí, andas ahorita entonces? ¿Estás en Madrid o dónde? estoy en Londres ahorita. Ay, en Sencilla, qué bárbara, Leslie. Ya tengo 2 semanas acá en Europa. Estaba en África antier y ahorita en Europa. Vamos a ¿Andas estar de explorando. paseo o qué andas haciendo? Tengo una empresa de tours con mi novio. Hacemos tours en moto. En moto. Muy multifacética, Cuquita. Yo te Oye, digo que no, es que, no, soy no, todo. ya. Y llegando a Tijuana vas a abrir tu negocio de elotes y esquites. Haz de cuenta, casi, casi. Y Que si, y de si te todo. descuidas, me pongo a vender coronas, ¿sí? Al contrario, nos asociamos. ¿Para qué pelear cuando podemos construir algo juntas? Perfecto, Claro. perfecto. Oye, Pues y mira, entonces ahorita sí en casual, ayer estabas en África y ahorita en Inglaterra. algo Digo, pero sencillo. sí, algo hay en una cosa, me encanta tu sencillez, pero me gusta porque, ¿sabes qué me encanta? Que no tienes fronteras. Y una Miss Universo es una chica y una mujer que no tiene fronteras. No, claro, y me encanta aprender de diferentes culturas. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿con quién me gustaría quedar agarrada de manos? Mira, en este momento no te puedo decir un país que diga yo, ay, quiero que ella sea, porque creo que va más allá de la apariencia, sino de la esencia. Quiero quedar agarrada de manos de una mujer que sea fuerte, que sea determinada, que sea ejemplo y que sea una mujer que dé todo por lo que lucha y por lo que sueña. Sea una mujer aguerrida, que sea una mujer transparente y una mujer que trascienda fronteras, que puede estar aquí en un lugar súper lujoso y a la vez puede estar en un lugar acá en donde sea un poco más humilde, que se pueda adaptar a todo, que sea camaleónica y que nunca pierda su esencia. Esa es la persona con la que yo quiero quedar agarrada de manos porque creo yo que eso es lo que debe de ser una Miss Universo. Por lo que nos has platicado, yo creo que hay una mujer con la que te gustaría estar tomada de manos cuando estés en la noche final del Miss Universe, y esa con tu niña, con la niña que fuiste alguna vez, con Así Leslie es. niña. Leslie, la mujer de 28 años, podría estar bien tomada de manos de Leslie de 8, 9, 10. Ay, casi me haces llorar, Cookies. Es que es lo más lindo que puede haber porque en nuestro pasado es lo que nos lleva a lo que somos hoy. Ay, sí, que así sea. Así va a ser, en el nombre de Dios y del universo, así va a ser. Amén. Y luego acá nos dice Día Marín, Leslie, ¿qué es lo que más esperas de esta nueva etapa en tu vida como reina de belleza? Saludos, hermosa, aquí apoyándote. Ay, gracias, de hermosa. Te mando un besote y un saludo enorme. Dea es una amiguita de Instagram que me empezó a seguir por ser Miss Universe Baja California y le mando un besote. En esta nueva etapa de Reina de Belleza, pues yo espero llegar a más personas con el mensaje que tengo para compartir. Es un mensaje de inspiración, de trascendencia, de fortaleza, que creo que muchas personas necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de inspiración para seguir adelante con las cosas que desean. Como muchos saben, yo soy una apasionada por la salud mental, me encanta fomentar, hablar de este tema por una experiencia personal que tuve, en donde una de mis mejores amigas se quitó la vida a raíz de la falta de atención de la misma. Entonces yo cada que tengo oportunidad trato de a la gente de mi alrededor
hacerlas sentir importantes, hacerlas sentirlas especial, escuchadas, porque es importante darle visibilidad a este problema que no respeta fronteras, razas, clase social. Cualquier persona puede estar pasando por una situación difícil y pues es importante darle este espacio y qué mejor que una plataforma tan grande como es Miss Universe y toda la exposición que tiene. Entonces, yo espero trascender en la vida de las personas con un mensaje poderoso, de contundencia y de congruencia con mi vida personal. Wow, oye, me encanta cómo construyes primero, cómo tienes tu idea muy clara y luego cómo la vas construyendo. Gracias. Ay, la vida y tú misma te has preparado para esto y vas bien poderosa. Hola, Dea, dice Joe Ávila. Por acá nos dice Día Marín. Hola, hola Joe, pues se están saludando. Yo, Almeric, saludos. qué bárbara, dice Almeric. Esta niña habla hasta por los codos. En la pregunta final solo tendrá 30 segundos. ¿Cómo le va a hacer? No, no te preocupes, Almeri, yo sé construir muy bien mis respuestas, pero ahorita estamos en un momento de chisme y conociéndonos con la cookies. De largas respuestas y largas reflexiones. Así es. Joe Ávila, nuestra próxima Miss Universo México. Yo te quiero mucho, besos. Nos dice noticias con David Ortega. Hola, Cuquita preciosa. Me está sorprendiendo Leslie. Baja norte, va fuerte en físico, rostro, belleza, seguridad. ¿Qué opinión tienes de la única Miss Universo que ha dado Baja California Norte? Lupita es una mujer fuerte, es una mujer poderosa, imponente, con una trayectoria increíble, no por nada, pues es inspiración en todos lados a los que llega y toca. Y pues claro que un orgullo de mi nación, un orgullo de mi estado y obviamente pues un gran ejemplo a seguir. Así es. Ricardo Flores, excelente sorpresa. Este año vamos muy bien representados los cachanillas. Mucho éxito, Leslie. Gracias, Ricardo, un abrazo. Armando mi comida. Ay, qué interesante. Dice Leslie Mesa, you are the next darling Leslie. What is Miss Universe for you? And what would you do if you won Miss Universe Mexico, my love? For me, Miss Universe is a platform that empowers women, and that's what I want to do with my life. So, if I won Miss Universe Mexico, the first thing that I will do is to try to share and communicate my message in every situation that I do, in every moment that I will be appearing, and to share with everyone what Miss Universe Mexico does in every day of your life. Muy bien. Dice por acá Gilberto Estrada, ella viene con todo. Qué bella mi Leslie. Gracias, Gilberto. Un beso. José Barajas, Baja California, estado bellísimo desde las bellas playas de Ensenada, la frontera de Tijuana y los mejores tacos, el Valle de Guadalupe, la comida china de Mexicali y el pan más rico del mundo de Tecate. Es correcto. No conozco tu estado y me encantará conocerlo algún día porque por lo que Cuando veo tiene quieras, playas Coquita, tienes tu maravillosas. casa, me mandas un mensaje, cuadramos y yo te llevo a conocer todo lo que quieras del estado. Muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Raúl Luna dice una máxima, esta mujer tiene de todo. Gracias. A, a Chichirakis Global Updating dice, una pregunta en inglés, Leslie. How do you plan to deal with the hater from, Hater. from South America? I don't think there's haters from South America. I think there's haters from all over the world. You cannot um, be in everyone's grace. Everyone has their own opinion. I think you can have haters even from your own country. So the best thing to do with haters is just to ignore because you're not meant to be everyone's opinion or someone else's like. So I will just ignore and try to do my best. I know that I'm not going to be everyone's option. Muy bien. José Barajas, tu paisano, dice, desde la frontera más visitada del mundo, Leslie Mesa, de Tijuana, Baja California. Muchos abrazos, paisana. Gracias, José. Un abrazo. Por acá nos dice Raúl Luna, Leslie, ¿qué opinas del feminismo y cómo lo aplicas en tu vida diaria? Yo opino que el feminismo es una lucha por la equidad de las mujeres y los hombres, no una lucha entre hombres y mujeres.
todos los días en mi vida diaria trato con diferentes, los dos géneros, y trato de tener oportunidades e igualdad en todo. Lalo Banda nos comenta por acá, una entrevista como pocas. Es raro ver a Refugio tan callada. A ver, de mí no te vas a estar burlando. Ni me vas a andar diciendo que me ponga bozal, ni que Leslie me puso bozal. No amarres navajas, Lalo, ¿eh? Vete a recolectar ahí fresas a Irapuato. Y por acá dice, esa mujer habla hasta por los codos. Y hoy la miro tan entretenida y atenta. Pues así es, también soy atenta. Excelente trabajo, Leslie. Vas a ver, Eduardo, Gracias, Lalo. vas a ver. Te voy a dar nalgadas, pero no como te gusta que te las den. Pikachu dice, claro que sí, yo vivo en California, he ido varias veces a Tijuana. Amo Tijuana, viví ahí 3 años, dice Isaías Bartolini. Ay, miren. Ay, qué padre. Noticias con David Ortega. Pregunta para la reina. ¿Viste la edición pasada del Miss Universe México? Ya nos comentó que sí. ¿Podrías decirnos tu top 3 de esa generación? Mira, cuando recién las anunciaron, yo ya tenía mi top 3, pero cuando ya las vi en acción, mi top 3 cambió. Me imagino que siempre pasa eso. O Sí. sea, uno ve las fotos, ve lo que ve en redes, ve incluso hasta los seguidores y tú ya posicionas a ciertas, o incluso nada más te dejas llevar por la cara y el cuerpo. Dices tú, es que es máxima. Y también me pasó. Mis tres así, mis tres gallas, una de ellas era Fer, siempre, pero al final se me fueron cayendo Cayendo. durante la concentración, y al final mis tres top eran obviamente Fer, Karen Bustos y Mariana Macías. Mariana Macías, sí. Pues muy buen top. Y estuvieron en el top Sí, 5, sí, según sí. recuerdo. José Barajas dice, qué orgulloso me siento de ser tijuanense. Gracias, Leslie, por representarnos también a los baja californianos. Gracias, José. Gilberto Estrada, quien la viera eso, mi Leslie, eres máxima. Gracias, Gilberto. Un abrazo. Acá comenta José Barajas, Leslie, ¿por qué lo tienes todo, bebé? No sé, Gracias. bebé, no sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé. Por acá nos dice la banda, podrán jamás. Jamás. Leonardet, Tijuana no solo es el inicio de la patria, es el inicio de Latinoamérica, totalmente de acuerdo. A ver, Iván de los Ojitos Pispiretos nos dice, hermosa, ¿qué es lo que te hace falta para pulir o trabajar? Pues siento que uno siempre está en un constante proceso de mejora. No siento que esté en la perfección, cerca, pero no en la perfección. Yo Porque creo no se que, llega, no siempre llegas. claro, no, 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 y es difícil medirlo porque es subjetivo. Sí. Pero en lo que más nos vamos a enfocar ahorita en los siguientes meses es en la parte de la pasarela. Todo lo demás creo que está bastante avanzado, pero la pasarela va a ser como el enfoque principal y lo demás solamente darle seguimiento y mantenimiento. Sí, muy bien. Por acá nos dice Noticias con David Ortega. ¿Podrías compartirnos 2 colores favoritos para tu vestido de la noche final del Miss Universe? En caso de que te permitieran elegirlo, ¿cuáles te gustan? No se los voy a decir, No, que ya, sorpresa. porque ya los tengo y es sorpresa. ¡Ah! ¡Ay, qué maravilla! No, entonces, surprise, surprise. Antonio Estrada Terres. Magnífica mujer, saludos de Vallarta. Gracias, saludos. Almeric, Leslie, ¿podría ser la tercera baja californiana en estar en Miss Universo después de Felicia Mercado y la Jones? Sí, podría serlo. Ojalá que así sea. Noticias con David Ortega dice, sabemos que la competencia es contigo misma, sin embargo, me imagino que en los días que compartiste con las reinas, viste quién está fuerte. ¿Quién te lo pareció? Mira, yo creo que decirles quién está fuerte es difícil porque todas están fuertes. O sea, Además es políticamente incorrecto, Leslie. exacto, ustedes las están viendo y todas tienen algo que las hace únicas. De verdad que fue algo impactante estar reunida con tantas mujeres tan impactantes de diferentes maneras. Unas, para mí es muy raro ver personas altas como yo, entonces eso fue lo que más me impactó, ¿no? De que ver unas cuantas chicas que eran altas como yo, era como, wow, qué padre estar con niñas que miden casi igual que yo, en tacones, bien a gusto, siendo seguras de nosotras mismas, porque pues no es algo que se ve todos los días. Claro.
viendo Así estos es. rostros espectaculares, historias de vida increíbles. Realmente fue una cosa excepcional el compartir este espacio con ellas, que realmente todas son fuertes en diferentes maneras. Yo creo que todas pueden dar sorpresas, podemos dar sorpresas, y estén atentos que cada una trae estrategias diferentes y les aseguro que lo que tienen para compartir les va a encantar. Así es. Muy bien, muy correcta respuesta. Chicos, ¿para qué ponen preguntas tan comprometedoras? A ver, esto ya, ¿con quién te gustaría a estar agarradas de manos de Miss Universe México? Yo creo que se irá viendo, che. Les choca que responda yo, pero es que luego preguntan cada cosa. Ricardo Flores, un tour a Cuquita en Baja California en moto. Y por inventada me pongo pañoleta porque no tengo ni que despeinarme. Pero Ay, claro. a lo mejor por el solazo, eso sí. Adeline Bernard dice, hermosa, es un estuche de monerías. Y bueno, mi jarocha ya tiene competencia en oratoria e inglés, fíjate. Pues sí, así es. Gilberto Gracias. Estrada, Leslie Alejandra Mesa, Baja California. Ay, ya te quiero escuchar. Comenta Gilberto por acá. Gracias. José Barajas, Cuquita, si vienes a Tijuana y tomas agua de la presa, te vas pero regresas. Ah, ¿de veras? Acá también se dice de un manantial de agua. Gilberto Estrada, Leslie Alejandra Mesa, Baja California, ya te quiero escuchar en Miss Universe México. Bárbara Mesa dice, ¿quién Es mi es? abuelita, es mi abuelita. Qué hermosa tu abuelita. Hola Leslie, te mando saludos. Tu nana Bárbara también, el Noel y tu tía Jessie y tu tío Paco. Te deseo mucha suerte en tu Ay, vida, te los quiero. amo. Cuando quiera le hacemos una comida rica, Cuquita, muchas gracias. Ah, y me avisan pues, cuando vaya, sí que me van a hacer comida. Yo me llevo postres de acá en Tamaulipas. Hay unas delicias más que Perfecto. Chihuahua. Un Más que, besote a porque, mi nanita y a mi familia. Los amo con todo mi corazón. Gracias por su apoyo. y aquí están atentos viendo la entrevista, qué Sí, lindo. sí, sí. Muchos besos, se les quiere mucho, sin conocerlos, pero por su hermosa nieta y sobrina me encantan. Almeric, Leslie, pregunta de concurso. ¿Por qué quieres ser Miss Universo? Creo que ya lo he contestado de diversas maneras. Ujú. Esta parte, quiero ser una mujer que transmita la autenticidad, que transmita poder, poder femenino, poder de mujer. Me gusta ser una persona que trascienda en la vida de los demás por su historia, que nada de lo que he vivido ha sido en vano, sino que haya sido para poder inspirar a otros. Por acá otra pregunta, noticias con David Ortega. ¿Quién fue tu roomie ahora que estuvieron en la Ciudad de México con la experiencia de las fotos y videos oficiales? Mi roomie fue Alejandra Díaz de León, de San Luis Potosí. Mm. Lindísima, le mando un beso a mi roomie si es que está viendo esto. Y la experiencia de las fotos y videos oficiales estuvo muy padre. La verdad es que fue un trato súper VIP. No, pues así me esperaba un recibimiento increíble. Digo, la organización ha hecho hasta lo que no por tratarnos como lo que somos, unas reinas, pero de verdad se pasan, cuidan todos los detalles. Trato literalmente experiencia de reinas. Desde el momento en el que dices tú, yo ya soy Miss Universe México, ellos dicen, pues Miss Universe México es para ti. Entonces nos tratan como princesas, como consentidas, cuidan cada detalle. O sea, no sé si vieron el video de las cositas que nos dieron. Estuvo increíble todo lo que nos dieron, súper detallado, súper específico. Fue súper padre y cuidan cada detalle. Vieron la producción, está increíble. Las fotos con el vestido también les van a encantar. Todo lo que se viene con Miss Universe México de verdad es que va a valer la pena la espera, porque esta generación es una generación fuerte y obviamente traen muchísima experiencia y muchísimo feedback y retroalimentación de la De experiencia la edición pasada. anterior. Exacto, entonces todo está mejorado, vienen al 300%, así que esperen, se vienen cositas. Sí. Grabaron, de hecho, muchas cosas que van a estar subiendo paulatinamente en las redes de Miss Universe México. Sí, sí, Por sí. acá, por acá nos comenta Gilberto Estrada, bebé, ¿qué es algo que no nos has contado? ¿Qué piensas que nosotros debemos saber de ti? Algo que no les he contado. Mm, ¿Cuánto llevas con tu novio? Tenemos 1 año y medio. ¿Dónde Tenemos, se conocieron? nos conocimos en Guadalajara, mi novio vive en Guadalajara, yo básicamente estoy allá un tercio del tiempo y el otro tercio está él en Tijuana, tenemos una relación a distancia, nos conocimos por una amiga en común,
Y pues bueno, tenemos muchos proyectos juntos, muchas cosas y planes a futuro y me apoya al 100% en este proyecto, que es algo muy importante como reinas, el poder tener el soporte de la gente de tu alrededor, de tu familia, de tu pareja, de las personas con las que trabajas, tus colaboradores y tus amigos, porque es importante sentirte contenida en momentos tan cruciales para tu crecimiento. ¿Qué es lo que más te gusta de ser tu pareja, de que ambos se hayan elegido como pareja? Yo creo que la manera en la que nos complementamos. Eh, Él y yo somos muy iguales en muchas cosas, pero hay ciertas cositas que somos completamente diferentes y eso es lo que hace que nuestra relación funcione y sea tan fuerte, porque nos complementamos en áreas muy importantes. Por ejemplo, en los proyectos que tenemos juntos, yo tiendo a ser muy cuidadosa y muy planeo y como estratégica y como cuadrada en ciertas cosas y él es un poquito más así como de no hay que hacerlo, hay que ya nos vamos a aventar. Entonces, como que nos balanceamos, ni muy, muy atrabancados, ni tan cuidadosos. Equilibrados. Claro, Obviamente es guapo, te gusta. sí, claro. Sí, sí, todo tiene que ver un poco. Rey J. Aguilera dice, ¿es verdad que María Malo vuelve por la revancha? No sabemos. No, Eh, nadie eh, de la generación pasada vuelve. exacto, eso ya lo sabíamos, también nos lo han comentado. Noticias con David Ortega. ¿Te has acercado con alguna reina de belleza que haya representado a México? ¿Le pediste algún consejo? Si no, ¿a quién te gustaría preguntarle alguna experiencia? Sí, he tenido acercamientos con algunas reinas que han representado a México, pues hay bastantes reinas con experiencia ahorita en la generación de Miss Universe México, pero por fuera he tenido acercamientos con algunas que han estado Sí, en otros certámenes internacionales y yo soy una esponjita. A mí me gusta aprender de todos, no solamente de personas que han representado a México, sino incluso de otros países, porque tienes que tener una visión amplia de todo lo que es un certamen. Acuérdate que es un certamen internacional. Nos estamos preparando para un internacional, no para ir a Miss Universe México, sino para ir a Miss Universe. Entonces, la experiencia la necesitas y la perspectiva de todos lados. así es. Tienes que prepararte y estar focalizada ya en la experiencia del Miss Universe. Así es. José Mariscal dice, a ver, Cuquita, pregunta para Leslie, ¿por qué ya casi no se diferencian las dos Californias como deberían de ser, norte y sur? ¿Cómo que no se diferencian? Yo creo que a lo mejor, ¿por qué se le llama al norte nada más Baja California y por qué a Baja California Sur? Yo creo que esto ya es un asunto de legislación y Sí, constitucional. ajá, es este geográfico y político. Así es. Sí, no, 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 nada más, porque no. A mí me parecía muy práctico que fuera California y luego las bajas, norte y sur, pero en algún momento de la vida, hace ya como 30 años o más, un poquito, se decidió que Baja California Norte se iba a Era Baja llamar Baja California. California y Baja California Sur, pues como tal, pero es algo que no nos compete porque ni nos... Yo no me acuerdo que haya habido encuesta pública, No, simplemente ocurrió. claro. Almeric, pregunta de concurso. ¿Qué piensas de que los hombres deberíamos aprender de las mujeres? Yo creo que ambos tenemos mucho que aprender los unos de los otros. No estamos exentos de que solo los hombres de las mujeres, pero bueno, tu pregunta va que deben de aprender los hombres sobre nosotras las mujeres. Yo creo que algo que nos caracteriza a las mujeres por nuestra naturaleza es la empatía y la capacidad de cuidar al otro. No sé si es por un tema natural de biológico, que como mujeres estamos diseñadas para crear, para cuidar, como para proteger, y creo que esta parte como cálida es algo que los hombres deberían de fortalecer, así como nosotros algunas otras cosas que los hombres tienen más desarrollado. Ahora, tienes tanta agilidad mental, tanta cultura, eres inteligente, que te quiero hacer una pregunta. ¿Y qué piensas por el otro lado, en esta frase o dicho o refrán o como sea, que dice mujeres juntas ni difuntas? Mujeres juntas ni difuntas. Se refiere a que las mujeres batallan en poder ser empáticas y sororas entre ustedes. Yo creo que los tiempos han evolucionado mucho, Julita. Realmente cada vez hay más información y cada vez hay más cultura respecto a la convivencia entre las mujeres. Si bien yo comparto con muchas mujeres todos los días de mi vida y también llegué a pensar
que, ¿sabes qué, Cuquita? Se me va a apagar el teléfono. Dame un segundo, ¿ok? Sí, a ver, ve por el Sí, cable. Y de hecho ya porque estamos por terminar la entrevista, nos hemos alargado, es la más larga, pero ha valido mucho la pena, Leslie. Ha valido la sí, pena porque ahorita ya vamos a empezar a las 5 pero bueno, otro en vivo, pero déjame terminar la pregunta, no se me vaya a apagar el la teléfono. respuesta sí, Sí, la respuesta, yo creo que te digo, hemos evolucionado muchísimo en pensamientos y en maneras de conducirnos. Y pues ya eso quedó en el pasado, cada vez hay más información y las mujeres aprendemos y hemos entendido que la competencia pues no es entre nosotras, es con nosotras mismas y que no, nada te hace mejor a ti que otra persona porque cada quien en nuestra individualidad tenemos algo que nos hace únicas y que nos hace complementarnos entre nosotras. sí, muy bien. Iván de los Ojitos Pispiretos dice, hermosa, ¿cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como leslie.gemesa. Leslie.g Mesa, que ahí me confundí y le puse Gómez, ¿verdad? Así es. Por acá nos dice, en caso Así de no es. obtener la corona, ¿volverías a participar de nuevo? Ya es la última pregunta, chicos, para irnos al Pues siguiente en vivo. no lo descarto, porque uno nunca debe decir nunca, Ajá. pero pues ya veremos más adelante cómo se dan las cosas. Así es, así es. Me dio muchísimo gusto. Mira, podríamos aquí estar 5 horas platicando contigo, Leslie. Me encantó conocerte. Esta plataforma queda lista para lo que se te ofrezca en apoyo. Si de pronto hacemos otra entrevista porque hay más cosas que decir y dar a conocer, me encantará que lo solicites. Me digas, Cookies, deberías de entrevistarme. Tengo otro canal que es el otro canal de Cuquita Pons, en donde hablamos de temas más personales. Así que si te interesa también, está a tus órdenes, Leslie. Claro que sí, Cuquita. Será un honor para mí estar en todas tus plataformas. Pues muy bien, disfruta de Inglaterra, ya disfrutaste de África. ¿Cuándo regresas a Gracias. México? Regreso el 16 de abril. O sea, todavía te quedan 3 semanas aproximadamente. Ya se le está yendo el internet Sí, dos porque anda semanitas. moviéndose, Pero moviéndose por otros lados. Muy bien, dejamos pues mucho, mucho material planeado para que no me extrañen. exacto, pues muy bien, muchísimas gracias por hacer esta entrevista de un lugar tan remoto y por lo pronto despídete gritándonos tu nombre y diciendo Baja California. Claro que sí. Les de Alejandra Mesa, Baja California. Y ya con discreción, porque no vaya a espantar a la gente que anda por ahí. Hermosa, me encantó conocerte. Así Besos, es. seguimos en contacto. Ya te adopté. Hasta luego, cuídate mucho. Igualmente, cookies. Besos, hermosa. Se anda moviendo y evidentemente pues ya la señal de internet ya no está tan al alcance de la mano. Oigan, me encantó. A las 7 vamos a conocer a la chica de Guerrero y el miércoles de la semana que entra les comento, que a ver cómo está, hasta ahorita sí va la agenda. Para el día 2 ya de abril, qué cosa, qué barbaridad. A las 3 de la tarde está Lorena López de Tamaulipas. Estamos viendo por ahí quién se queda a las 4:15. A las 5:30 el miércoles va a estar Valeria Cuevas de Durango y a las 7 de la tarde del miércoles va a estar Fernanda Castillo de Hidalgo. Entonces tenemos a Tamaulipas, Durango e Hidalgo y a las 4:15 es probable, le estaba ofreciendo yo ese horario a la chica de Tabasco, que ya se reportó también. Por ahí Camila Canto también de Puebla ya se reportó. Hay varias, ya tenemos como a 12. Hay muchas chicas que ya se están anotando, así que estas entrevistas pues están a todo lo que dan. ¿Qué tal la sorpresa tan agradable de Leslie González Mesa? Ya se me quedó, de Baja California, chicos. Así es. Acá me dice Leonardet, Cuquita, cuando vengas a Baja California te hacemos el tour. Sí, chicos, claro que sí. Y saben que me están pidiendo mucho, estamos viéndolo incluso en Venezuela, Ecuador, eh, pensamos en Bolivia, por ahí se están haciendo algunas cosas, pero oigan, ¿por qué en México no? Estamos pensando en hacer así como gira, como algo, de puros meet and greets de coronas de la belleza, para que convivamos, para ver a reinas locales, internacionales que estén en esos lugares, hacer esas convivencias, esas fraternidades presenciales con todas las joyas de la corona. Así es de que todo esto se está viendo y ahorita que digo, imagínate ir a Tijuana, imagínate acá Monterrey que está cerca, Veracruz, San Luis Potosí, en todos los lugares estaremos organizando meet and greet para impulsar la industria local y también
el amor y el cariño que nos tenemos todos a través de esta maravillosa plataforma que hemos ido creando ustedes y nosotros, que es Coronas de la Belleza. Ya estamos creando también contenido para el otro canal de Cuquita Ponce, así es de que ya les estaremos diciendo para que vayan, apoyen, sigan, suscríbanse, porque hay tendencia a abandonar ese canal debido a todo el contenido que hay que generar para Coronas de la Belleza. Noticias con David Ortega dice: Cuquita, discúlpame por andar de preguntón, nada, no hay que disculpar nada, mi querido David. Para eso son estas entrevistas y para eso es esta plataforma en donde podemos compartir con ustedes. No me regañes para nada. Al contrario, compartan estos contenidos. Me despido por el momento y ahorita en 20 minutos nos conectamos para disfrutar de la fábrica de reinas en esta era con la que vamos a cerrar la saga, que es la era del Comité de la Belleza. Va a ser increíble, tal vez nos acompañe Gioni Stracha, vamos a tener a Raúl Collins, que anda estrenando prima como Miss Supranational Venezuela, va a estar también Elvis Luzardo y Marcos Tapia. Vamos a ver si se puede conectar, no sé qué pendientes tenga, qué tanto está haciendo, porque ayer tuvo su Mr. Supranational Ecuador y también, por supuesto, con Julio Rodríguez Matute. Maravillas, joyas de colaboradores que van a estar a continuación. Pues bueno, Leslie González Mesa nos dejó sorprendidos a todo mundo. Cuquita, vente a Nayarit, pues por ahí nos vamos a estar viendo. David Ortega me dice: te amo, Cuqui, yo también. Y por acá están haciendo más ofrecimientos de que visite sus lugares. Chicos, les quiero y estaré por allá y organizaremos muchos meet and greet por todos lados. Por lo pronto les dejo mi mejor energía y nos vemos en 20 minutos. ¿Pero desde dónde? Desde donde estoy. Yo no ando en Londres, Inglaterra, estoy aquí. ¿En dónde? En Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, pásenla muy bien, nos vemos ahorita, no es más que un hasta luego. Para nada es un triste adiós. Ahorita nos reencontramos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.